Buen tiempo, quien les habla, su amigo y servidor, el apóstol Marcelo Santana. Y hoy, en Píldora de Fe, en mi secreto, parte 9. Así es, continuamos con esta serie de enseñanzas. Le doy gracias al Señor por este tiempo donde podemos aprender acerca de su secreto, donde podemos recibir de su mensaje, de sus planes, de aquellas cosas que Él quiere dar a conocer a la humanidad y a nuestras vidas. En mi secreto ha sido de edificación para muchas personas. He recibido comentarios de muchos al respecto y eso me llena de contentamiento. Es importante que tú puedas considerar, en virtud de esos comentarios que me has hecho, que puedas compartir estos videos a otras personas, amigos, hermanos, para que puedan ser edificados, exhortados, consolados y puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que le damos continuidad a esta enseñanza en mi secreto. Indiscutiblemente trae beneficios, como ya hemos hablado, de entrar en el secreto del Señor. Y tenemos que considerar algunas razones que nos van a dar argumentos, bases para buscar el secreto del Señor. El Señor Jesús, cuando habla acerca de la oración, dice que es necesaria y que no debemos desmayar cuando estemos orando. O sea, es una herramienta que Dios dejó para que nosotros tengamos comunión con Él, con el Padre. Por eso en Lucas capítulo 18, versículo 1, Él dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, hablando acerca de la oración, Él confronta a los fariseos porque hacían oraciones en público para ser vistos y el Señor Jesús los exhortó y dice Mateo 6, versículos 5 y 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A ti y a mí nos toca buscar al Señor en la intimidad, en el secreto, y Él se va a encargar de públicamente recompensarnos. Públicamente, Él va a dar a conocer de que tú tienes intimidad con Él, de que tú le buscas continuamente, no solamente en las oraciones que hacemos cuando estamos trabajando en la calle, en el carro, cuando vamos a comer, y eso es orar sin cesar. En todo tiempo estamos orando, pero una cosa es orar para entrar en el secreto del Señor, en un lugar que tú te apartas a solas con el Señor para poder escuchar el silbo apacible del Señor, así como Elías estaba en la cueva. Dice la Escritura que no estaba en el fuego el Señor, que no estaba en el terremoto, pero sí estaba en el silbo apacible. Por eso es necesario entrar en el secreto para que puedas tú escuchar esa voz en tu interior, como aprendíamos en esta enseñanza que hemos tenido en el Salmo 27, versículo 8. Allí leíamos que Dios habló desde el corazón de David. Desde su interior salía una voz que le decía que buscara su rostro, invitaba a David a buscar de él. Pues entonces esa invitación está abierta para todos, para entrar en el secreto. Y quiero hablarte de algunas razones que debemos considerar para, para que los razonamientos que te voy a dar escriturales hagan que te dispongas a buscar el secreto de Dios. Se dan argumentos porque los argumentos derriban
otros argumentos que se puedan levantar en contra del conocimiento de Dios. Es una de las maneras que tenemos de poder nosotros enviar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Es derribando argumentos, todo aquello que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. Cuando leemos 2 Corintios capítulo 10, podemos leer en el versículo 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pueden haber fortalezas mentales que no te permiten buscar el secreto del Señor, la presencia del Señor. Por eso dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué son argumentos? Los argumentos son razonamientos para una propuesta, para afirmarla o negarla. Por lo tanto, ahora te voy a dar argumentos para que tú puedas recibir la propuesta de que debes buscar el secreto del Señor, porque ahí vas a recibir mensajes del Señor que te van a edificar. Por eso es importante que tú puedas tener esto claro para que sigas avanzando en el aprender acerca de ese secreto, de ese lugar que Dios tiene para todos nosotros. Debemos tener claro ciertamente que entrar en el secreto, orar en privado, es una instrucción de Dios, como acabamos de leer en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento. El aposento habla de un lugar secreto, de un lugar íntimo, de un lugar apartado, de un lugar donde vas a estar a solas con el Señor. Por lo tanto, está bien que ores en todo lugar, que ores en todo tiempo, porque eso es orar sin cesar, como dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, pero también se requiere un tiempo de intimidad con el Señor. Es muy importante. Quiero leerte algo que estaba leyendo y lo vuelvo a leer ahora. Dice, Jonathan Edwards la llamaba la oración secreta. Edward Bones, un predicador metodista del siglo pasado, lo describía como la cámara secreta. Y David McIntyre, un pastor congregacionalista inglés, hablaba de la vida secreta de oración. Pero, ¿por qué es importante orar en privado? ¿Por qué debemos apartarnos a solas para la oración? Precisamente por las razones que ya comencé a decirte, porque es una instrucción del Señor Jesucristo, es la primera razón. El Señor Jesús nos los está recomendando, nos los está instruyendo, nos los está mandando. Por lo tanto, si Él es nuestro maestro y a Él queremos seguir, debemos tomar la instrucción que Él nos da. Y no solamente porque nos da la instrucción, sino que Él mismo nos dio ejemplo. El mismo Señor Jesús nos dio ejemplo de que Él se tomaba un tiempo de orar a solas. Si nosotros leemos Lucas capítulo 5, en el versículo 16, podemos leer lo siguiente. Dice así, Lucas 5, 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¡Wow! Nuestro Señor se apartaba a lugares desiertos, significa lugares a solas, donde había quietud, donde podía el Señor aquietar su alma, no habían ruidos de las personas que estaban a su alrededor. Y en nuestro tiempo eso indica un lugar donde no hay nada que te entretenga, ni celulares, ni mensajes, ni redes sociales, ni personas. Y entonces Dios puede enviar un pensamiento a tu corazón, una frase a tu corazón, traerte una imagen, algo para hablar a tu vida. Por eso es importante apartarnos como lo hacía el Señor Jesús. Por lo tanto, ya te estoy dando una segunda razón de por qué nosotros debemos buscar el secreto en oración, en un lugar donde estemos a solas. Cuando leemos Marcos capítulo 1, versículo 35, dice la escritura, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos entonces que el Señor Jesús tenía como hábito apartarse a lugares desiertos para orar. ¿Por qué? Porque en medio de la oración Él entraba al lugar secreto del Padre. Porque ciertamente Jesús
es el Hijo de Dios, es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero él también, cuando estuvo en la tierra, fue 100% hombre. Lo que nuestro Señor Jesús nos estaba enseñando cuando estaba aquí en la tierra, que si siendo él el Hijo de Dios, él necesitaba como hombre al Padre para comunicarse y poder ejecutar lo que el Padre le indicaba que realizara. Asimismo nosotros como hombres, como seres humanos, debemos acercarnos al Señor, al trono de la gracia, acercarnos al lugar santísimo, al lugar secreto, para que podamos recibir instrucciones para el día a día, para lo que nos toca vivir en cada día, y podamos ser eficaces en la obra del Señor. Entonces, en este segundo argumento que te estoy dando de buscar el secreto, de orar para entrar en el secreto, es que el mismo Señor Jesús lo tenía como hábito. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar esto. Pedro en un momento estaba en una azotea, tenía hambre, estaba esperando que le dieran de comer, y él aprovechó y comenzó a orar. Y en medio de esa oración entró en el secreto y los cielos se abrieron y vino una visión de un lienzo con animales cuadrúpedos. Y ahí el Señor le reveló y le dio una instrucción para recibir lo que Dios le iba a mandar. Por eso la oración a solas, estaba a solas en una azotea. Es importante esa oración apartados. Otro argumento importante, indiscutiblemente, es que cuando entramos en el aposento, no hay distracciones. Nos concentramos en lo que vamos a hacer, o por lo menos eso deberíamos hacer. Si entramos en un aposento, no podemos dejarnos distraer por por el celular o por los mismos pensamientos nuestros. Debemos dirigir nuestra mirada al autor y consumador de la fe, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces sea efectivo ese tiempo de comunión con el Señor, porque en esa comunión íntima Dios nos da a conocer muchas cosas. Es importante que podamos tomar la mejor parte. Hay una historia de unas hermanas, Marta y María, dos mujeres a las cuales Dios las amaba muchísimo, pero una era demasiado acelerada, y en esta historia, cuando leemos en los versículos 38 al 42 de Lucas 10 del 38 al 42 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, presta atención a esta parte porque va a hablar Jesús, va a dar una respuesta acerca de lo que está ocurriendo a su alrededor con Marta y con María. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí nuestro Señor Jesús nos está revelando que una sola cosa es necesaria. ¿Y qué es lo necesario en este contexto que estamos leyendo? Estar a los pies de Jesús. Y estar en los pies de Jesús es estar en el secreto del Señor. Y eso es escoger lo mejor, es escoger la buena parte. Y escuche bien lo que dice, la cual no le será quitada. Lo que el Señor te entrega en el secreto, lo que el Señor te ministra en el secreto, que inspira tu espíritu, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede arrebatar. Por eso debes estar como María, sentándote a los pies de Jesús, escuchando su palabra, oyendo su palabra, estando ahí en el secreto, recibiendo la administración del Espíritu Santo, recibiendo la revelación de su palabra cuando la estás leyendo, porque has entrado en el secreto del Señor, y eso te va a vivificar, eso te va a empoderar, eso te va a direccionar. Por eso es importante que puedas tomar en cuenta estos argumentos, porque entonces de esta manera podrás decir con plena convicción de fe que lo mejor está por venir. Cristo te ama profundamente.